Cuando se oyó el primer grito en los estrechos pasillos de la mazmorra del castillo del Tirol, los guardias no reaccionaron de inmediato. El sonido era amortiguado, como si alguien estuviera rasgando la tela húmeda con los dientes. Pronto, uno de los soldados que se había acercado a la puerta de hierro comenzó a gritar. El informe del capitán de la guardia dice: la lámpara de la entrada tembló y un hedor difícil de describir, una mezcla de carne podrida y plumas putrefactas, salía del interior. Cuando se abrió la puerta, uno de los cortesanos yacía sin rostro y el emperador yacía en silencio, de rodillas, mascándose la oreja. Federico Barbarroja, antiguo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, llevaba más de 8 meses encarcelado. Oficialmente se creía que se había ahogado en el cruce de Seleucia, pero en los anales secretos de la casa de Hohenstaufen consta que nunca se encontró el cuerpo. El emperador fue apresado por conspiradores del círculo de la Liga Lombarda y trasladado a un castillo fortificado en los Alpes. Allí, por orden del legado papal, fue mantenido en completo aislamiento, sin luz, sin libros, sin cartas, solo cadenas y 2 sirvientes que cambiaban cada 3 días. Las condiciones de detención se describen en los informes de los guardianes. La celda era una habitación de piedra de 9 pasos de largo, con una estrecha aspillera, humedad, moho, constantes corrientes de aire. Durante las primeras semanas, Friedrich seguía dando vueltas, gritando, exigiendo audiencia, amenazando con que apelaría a los príncipes de Alemania. Luego se calló. Dormía sobre una piedra desnuda, comía poco, a veces rechazaba la comida, la salpicaba en las paredes. Ya entonces empezaron a notar que su boca olía a podrido, aunque sus dientes estaban intactos. Según una descripción médica realizada por un médico encarcelado en secreto, Friedrich empezó a mostrar signos de malestar digestivo, hinchazón, vómitos de sangre y diarrea negra. Uno de los criados, cuyo nombre no se indica, señaló que el emperador hablaba en sueños y en una lengua antigua entrecortada y como si estuviera dictando una carta a alguien. 3 meses después comenzaron las alucinaciones. Afirmó ver a su abuelo en la pared, señalando las cadenas. En el 4.º mes rechazó el agua, bebió solo vino y luego orina. Los criados se quejaban de un olor acre. Al principio era de heces, luego a cadáver. Uno de ellos describió: la piel de su espalda estaba ennegrecida, cuando la tocaba se desprendían trozos, tenía llagas entre los dedos de los pies, olía a animal muerto. Los médicos, llamados por la insistencia del alcaide, realizaron una sangría. De la vena salió una masa espesa y oscura. El emperador se rió durante el procedimiento. Al día siguiente intentó arrancarse las uñas. Comenzaron los conflictos internos en la prisión. Algunos de los guardias pensaban que Friedrich debía ser liberado por compasión. Otros pensaban que estaba poseído. Las pruebas varían, pero lo cierto es que en los primeros 6 meses de su encarcelamiento, de 8 criados sucesivos, 4 desaparecieron sin dejar rastro, 2 murieron, 1 enloqueció y fue apuñalado hasta la muerte. Se volvió loco y fue apuñalado hasta la muerte por su propio hermano en San Bartolomé. El primer caso de canibalismo no está registrado oficialmente, solo se menciona en una carta de uno de los cardenales al Papa. Mordió los dedos de su escriba, dicen que se los comió. Un sirviente afirma haber encontrado un diente en una olla de sopa. Más tarde, cuando el teniente de la prisión intentó cambiar a todos los criados, 3 se negaron a abandonar la prisión. En sus declaraciones escribieron que estaban obligados a quedarse porque solo ellos saben alimentarle. Friedrich no se dejaba tocar, gruñía, se quitaba la ropa y se sentaba en una piedra, cubierto de ungüentos que él mismo preparaba con su propia sangre, aceite y hierbas que habían entrado de contrabando. Un día, según los guardias, gritó: «No moriré hasta que me haya comido al traidor». Ese día, efectivamente, el escriba desapareció, dejando tras de sí solo sus botas. Se encontró una capa manchada de sangre en un cubo de escoria. Al 8.º mes, el emperador ya no podía mantenerse en pie. Su cuerpo se llenó de costras y su piel se agrietó. El olor se hizo insoportable. Los médicos se negaron a acercarse a él. Uno de ellos lo describió más tarde. No era putrefacción, era otra cosa. Era como si el cuerpo hubiera empezado a digerirse a sí mismo. El emperador siguió hablando. Se dirigió a consejeros invisibles, dio órdenes, se rió.
Habló de nuevas leyes, de restaurar el imperio, de ejecutar al Papa. En los informes conservados en los archivos de la abadía de San Gal se dice: corren rumores de que el viejo emperador sigue vivo, pero si está vivo no es un hombre, es una voz en la humedad. Uno de los criados afirmó haber oído tintinear las cadenas por sí solas. Otro, que la celda olía a carne aunque no entraba comida. Al comienzo del 9º mes de encarcelamiento, 3 guardias y un escriba habían desaparecido en el calabozo. Solo se encontró a uno de ellos, un cuerpo hinchado en el pozo de aguas residuales, sin lengua, con las uñas arrancadas y un corte en el pecho. No se conservaron las instrucciones de la autopsia. El criado que descubrió el cadáver escapó más tarde, dejando una nota: no se los come, vienen a él por sí solas. En el concilio bajo el legado papal, celebrado en Padua, la cuestión de la detención secreta de Barbarroja se planteó en un estrecho círculo. El legado propuso liquidar al emperador por envenenamiento. El cardenal Di Monte, sin embargo, que estaba presente en la discusión, declaró: si come carne de cristianos, el veneno ya está dentro. Quien es capaz de tragarse lo suyo, se tragará la muerte. La decisión fue aplazada. Mientras tanto, en el interior del castillo del Tirol, la situación se deterioraba. Uno de los guardias subalternos, llamado Lorenz Scheidel, grabó: ya no entramos. Le oímos susurrar, como si viniera de todas partes, y la puerta está cerrada. Por la noche, según testigos presenciales, salía vapor caliente de la aspillera de la celda. Por la mañana, la piedra que rodeaba el castillo estaba cubierta de una película pegajosa que hacía huir a los insectos. En el muro norte apareció una grieta en forma de cruz. Friedrich siguió viviendo. Según el censo, no había llegado comida a la celda desde el 27º día del 9º mes. Sin embargo, los ruidos en el interior no cesaban. Los que estaban de guardia en la puerta afirmaban haber oído pasos. Un día en que un prelado de Salzburgo visitaba el castillo, se oyó una voz en el interior. Pronunció: «Dame las cartas, sigo siendo emperador». El prelado se desmayó, se lo llevaron. Nunca volvió a mencionar el viaje. Una semana después, los guardias intentaron cambiar la cerradura de la puerta. Cuando la abrieron, Friedrich estaba dentro. Estaba completamente desnudo, con la piel cubierta de bultos. Le faltaba un ojo, sostenía un hueso, presumiblemente un fémur. Detrás de él estaban los restos de 3 hombres, metidos en sacos. De uno de ellos solo quedaba la mandíbula inferior. El emperador observó en silencio hasta que la puerta se cerró de golpe. Esta información fue transmitida a Maguncia. El canciller sugirió que se destruyeran todos los documentos y se hipotecara el castillo. El informe, etiquetado solo para el círculo eclesiástico, dice: su carne no se está secando, sus ojos siguen vivos. Comió la carne de los que intentaron liberarlo. Ya no pide comida, solo papeles, solo poder. Los allegados al Papa empezaron a sospechar que el cuerpo del emperador no obedecía a las leyes de la descomposición. Las reliquias religiosas fueron enviadas al Tirol: cruces carbonizadas, reliquias, vasos de agua consagrada. Todo esto se dejó a la entrada del calabozo. Uno de los ministros que dejó la cruz murió más tarde de fiebre. En su último delirio, según el registro del monje, dijo: se tragó la luz, dijo que solo le quedaba el corazón. Cada vez desaparecían más cuerpos. 2 escribas enviados para compilar una crónica oficial del encarcelamiento desaparecieron. Sus plumas y tinteros fueron encontrados más tarde dentro de la celda, contra la pared. La tinta había sido sustituida por sangre. Un soldado escribió: escribe, tacha mensajes en la pared como si no fueran para sí mismo, sino para los que vendrán después. En el 10º mes se dio la orden de dejar de mencionar el nombre de Barbarroja en los discursos públicos. Los monasterios, especialmente en Bamberg y Treveris, empezaron a editar los textos, tacharon el título, sustituyeron las palabras emperador por viejo prisionero. Esto provocó un cisma. Algunos teólogos argumentaron que si seguía vivo, Dios lo estaba preservando. Otros, que se había convertido en un vaso de contaminación. En Ratisbona tuvo lugar la primera disputa con armas. Un monje golpeó a otro con un libro de la iglesia, tras lo cual este último murió de conmoción cerebral. En el castillo, las cosas se encaminaban al desastre. Uno de los guardias empezó a cortarse la piel para evitar ser comido de adentro hacia afuera. Otro se encerró en la capilla y murió de hambre.
un guardia superior, desapareció. Un día después, en el pasillo frente a la celda, encontraron grabado en la pared: «No entres, está dentro de mí». Llegó una nueva orden de Maguncia: tapiar el calabozo. Esto se hizo por la noche. La cámara se cubrió de piedra, se llenó de cal y se cortó la ventilación. Todas las armas encontradas dentro fueron quemadas. El cuerpo nunca fue retirado. Federico quedó vivo en la piedra. Las crónicas oficiales decían: se ahogó como le habían dicho. El lugar del encierro no está marcado en el mapa, pero 3 de los implicados en el enterramiento se volvieron locos más tarde. Uno de ellos afirmó: todavía habla. Habla incluso cuando nadie le escucha. Tras el tapiado de la cámara en el calabozo del Castillo del Tirol, se produjo una brusca ruptura en las crónicas. En las fuentes oficiales, Federico Barbarroja figuraba a partir de entonces como ahogado mientras cruzaba el río. Su entierro se describió esquemáticamente, sin detalles corporales, ni reliquias, ni testigos, pero en los registros del monasterio conservados en Basilea hay una nota: no se entregan las cenizas, el ataúd se cierra con un vacío, nombre inscrito sin restos. El primero en rebatir esto fue el pastor Hermann de Augsburgo. En un sermón público declaró: él no se ahogó, fue putrefacto, y la putrefacción no murió. Fue arrestado. 3 días después fue encontrado muerto en su celda, la cara arrancada a mordiscos, la piel de su pecho había sido pelada. Había una inscripción junto a la ventana: queda un diente, eso será suficiente. Esta fue la primera muerte fuera del Tirol asociada al nombre de Barbarroja. Mientras tanto, en los monasterios del sur de Alemania comenzaron a circular mensajes anónimos que hablaban del regreso del antiguo emperador. Aparecieron nuevas sectas, pequeños grupos de personas que se negaban a reconocer su muerte. Se hacían llamar encadenados y creían que Federico devoraba a los débiles para quedarse. Algunos se mutilaban a sí mismos, dejando cicatrices en sus cuerpos en forma de eslabones de hierro. Fueron detenidos, pero el número no disminuyó. En Friburgo, los monjes comenzaron a desaparecer, primero 1, luego 3. Todos trabajaban en los archivos donde se guardaban las cartas enviadas durante los años de cautiverio. Estas cartas fueron quemadas. Antes de que fueran destruidas, el escriba logró hacer una copia de un pasaje: tengo hambre, pero no de carne, por la memoria. Olvídame y me iré de la cadena. En los círculos imperiales cundió el pánico. En Mainz, la lectura de las crónicas del reinado de Barbarroja fue cancelada. Las celebraciones en honor de las victorias en Milán fueron canceladas. En Roma, el Papa confirmó oficialmente: el emperador Federico ha muerto y no resucitará. Pero ese mismo año, un archivista que había afirmado previamente haber visto un mapa que mostraba el lugar de enterramiento como desapareció en el monasterio de San Marcos. Su celda estaba vacía, salvo por un trozo de hueso en la almohada. Mientras tanto, comenzaron a llegar señales desde el Castillo Tirol. Los guardias podían oír golpes, raros pero parejos. Al principio pensaron que la piedra se había asentado, pero los golpes llegaron exactamente a la misma hora, hacia la 3:00 hora de la mañana. Un guardia grabó: el sonido no es amortiguado, es como si viniera del interior de algo hueco, como un barril o una caja torácica. Una semana después, el mismo guardia fue encontrado fuera de la ciudad, con la boca fruncida. Sus dedos estaban apretados. En la palma de su mano yacía un sello con el sello imperial. Estaba prohibido intentar abrir la celda, pero el castillo había reforzado la seguridad. Los soldados patrullaban incluso sin órdenes. Uno de ellos escribió en un informe: no creemos en la muerte, creemos en el silencio, y se acabó. En los monasterios, el nombre de Friedrich estaba prohibido. Fue reemplazado por cautivo o callado, pero los predicadores callejeros comenzaron a decir su nombre con oraciones. Así nació el rumor de que se había convertido en un santo encerrado por los pecados de los demás. La curia papal ordenó que se destruyeran todos los recuerdos del cautiverio. Informes, registros de criados desaparecidos en el castillo e informes médicos desaparecieron de los archivos. Se redactó una biografía oficial, breve, con un final piadoso. Murió al servicio de Dios, en el camino, en Oriente.
pero incluso en esta versión se tachó un párrafo. Decía que no se había encontrado el cuerpo, pero que aún había cadenas calientes en la cueva. El nombre de Friedrich volvió a ser temido por el pueblo. Los niños se negaron a dormir en habitaciones con adornos de hierro. Se retiraron las rejas de las tabernas. Los perros empezaron a desaparecer en algunas ciudades. Eran sacrificados, según las creencias, para alimentar al hombre encadenado y no ser devorados. Un herrero de Ulm forjó una cadena de 18 eslabones y la colgó en la puerta con la inscripción: «No pasará si está encadenado». 2 días después encontraron muerto al herrero. Tenía el hierro en la garganta. La historia de Friedrich dejó de ser una historia, se convirtió en un fenómeno. Ya no era una persona, se convirtió en una forma de miedo que no podía ser relegada a la tierra, canonizada ni olvidada. No se le temía como a un tirano, se le temía como a un vestigio que no desapareció, aunque debería haber desaparecido. La siguiente parte es el clímax. El intento de apertura secreta de la celda, la desaparición del equipo de exorcistas, la decadencia de las estructuras de poder y el documento final que describe lo que se encontró tras el muro 30 años después. Confírmalo y continúo. Han pasado 30 años. En el mapa, el castillo Tirol seguía figurando como propiedad de la iglesia, pero en realidad estaba vacío. No quedaba ninguno de los antiguos guardias. Los campesinos locales lo evitaban. En la biblioteca del monasterio de la abadía de San Tito hay una denuncia. Por la noche, desde las montañas, se oyen ruidos como de golpes contra el metal. Una vez un gruñido, una vez un nombre. En esa época se reunió en Ratisbona un consejo secreto. El motivo fue el descubrimiento de un cráneo con un sello de oro conservado, idéntico al del último canciller Barbarroja. El cráneo se encontró en el sótano de una casa particular cerca de Tirol. Iba acompañada de una nota: «No ha perdonado». Se decidió enviar al castillo una delegación de 8 personas, entre ellas sacerdotes, 2 médicos y un archivero. Su tarea consistía en abrir la celda y documentar el cierre del asunto, como rezaba la carta que la acompañaba. La expedición llegó a principios de primavera. El castillo estaba vacío. Las partes de madera se habían derrumbado, pero las mazmorras se habían conservado. El paso a la cámara estaba bloqueado con una piedra en la que estaban grabadas en cruz las palabras: «Aquí murió el poder». A pesar de las protestas de uno de los sacerdotes, comenzó la autopsia. Las piedras fueron retiradas en silencio, una a una. Al cabo de 2 horas llegaron al muro interior. Detrás, el vacío y silencio. El aire era seco. No había olor. Todo estaba escrito. En un pergamino encontrado en los archivos personales del monje Agustín, dice: «La pared estaba hueca. Detrás había una habitación oscura sin ventanas. En el centro, la marca de un cuerpo. No había piel. Los huesos se conservan parcialmente, la cara vuelta hacia el suelo. En lugar de la lengua, una cadena de hierro soldada a la mandíbula, marcas de garras en las paredes, pero no hacia afuera, hacia dentro». Mientras se acercaban al cuerpo, uno de los sacerdotes perdió el conocimiento. El otro se arrancó una uña. Más tarde afirmó: «Estaba mirando, aunque no había ojos». El archivero registró que el cuerpo estaba sin descomponer pero no vivo. Ni putrefacción, ni olor, ni señales de vida. Solo carne envuelta en negro y huesos que no sonaban al tocarlos. Estaban blandos como si hubieran vivido. Un médico hizo una incisión en la caja torácica. Debajo de la piel todavía goteaba un líquido caliente, parecido a la sangre, pero espeso como el alquitrán. Uno de los participantes lo tocó y le dio fiebre. Murió 2 días después. Los registros de la expedición desaparecieron ese mismo año. Solo queda una nota en las crónicas: «Comprobado, cerrada». Pero según los monjes que volvieron de la expedición, uno de ellos no habló en toda su vida. Solo escribió la frase: «Comió para quedarse, lo liberamos». Tras la autopsia empezaron a producirse desapariciones en los alrededores de Tirol. La primera en desaparecer fue una criada que llevaba agua a los expedicionarios. Luego un mensajero. Un mes después se encontró en un pueblo un bebé sin ojos ni boca. Nadie se atrevió a relacionarlo directamente con el suceso, pero los aldeanos empezaron a huir del pueblo. El pastor local fue asesinado.
Lo clavaron en la puerta de la iglesia, grabado en su estómago: no hay puerta. El gobierno comenzó a colapsar. En Augsburgo, los monjes se negaron a celebrar servicios religiosos. En Venecia, los embajadores que vinieron a negociar se fueron con la frase: déjenlo volver. Uno de ellos más tarde se ahogó en un pozo, habiendo dicho previamente: está encadenado de nuevo, pero ahora las cadenas están dentro de nosotros. Roma emitió una maldición: cualquiera que toque el nombre de Barbarroja queda excomulgado. La iglesia comenzó a comprar archivos privados que mencionaban los últimos meses de su vida. En los sótanos de los monasterios, viejas crónicas comenzaron a desaparecer. Un escriba fue encontrado muerto con una página apretada contra su cara. En el pergamino estaba la frase: me vio. El emplazamiento del castillo del Tirol comenzó a derrumbarse. Un año más tarde, la pared norte se derrumbó. Los lugareños dijeron haber oído una voz en el interior. Un anciano afirmó que decía: nómbrame otra vez. Los funcionarios municipales retiraron las piedras. Todo lo relacionado con el calabozo fue enterrado. Pusieron hierro alrededor del lugar. Pero una vez al año, el día de su supuesta muerte, arde un fuego negro en el pueblo. No hay humo, ni cenizas, solo llamas en el suelo. El nombre de Friedrich ya no se escribe, se le llama por otro nombre: el que estaba caído. Ya no se cuelgan cadenas en las iglesias. El hierro está prohibido cerca de los altares, y en un archivo tapiado, bajo el polvo, solo yace un documento intocable. Está quemado por los bordes. Solo tiene una frase: no comió carne, comió orden. Confirmo y concluyo con la última, la quinta parte: los desenlaces espirituales y políticos, la desaparición de la fe en el propio poder, la desaparición del nombre de la lengua, y cómo el silencio se convirtió en la única forma de defensa. Un año después de la apertura de la cámara en el castillo del Tirol, desapareció el primer pueblo. Una aldea llamada Altbruck, que se alzaba al pie de la colina, se encontró desierta. Las mesas puestas, las puertas abiertas, marcas de uñas en las paredes, ningún habitante. El sacerdote que llegó con el destacamento grabó: era como si todo el mundo hubiera salido, pero nadie se había ido. En la pared de carbón quedó: nos han oído. La maldición lanzada por el papado sobre el nombre de Federico no impidió que se propagara. No se pronunció, pero se escribió. En las paredes de las posadas, en los cuerpos del ganado, en las espaldas de los mendigos. A veces en pergaminos encerrados en libros donde no había más que vacío. Los escribas se negaban a usar plumas de ganso. A los monjes les sangraba la nariz si intentaban reescribir viejas crónicas. Uno de ellos, el hermano Clemens, murió con las manos marchitas, repitiendo: cada letra es un eslabón. El emperador ya no era visto como un ser humano, se convirtió en un símbolo de los caídos. No de los muertos, ni de los condenados, sino de los caídos. Se dijo de él que se había abierto camino en las profundidades de la historia y que ahora susurraba en la oscuridad no a uno, sino a los que querían el poder. Surgió un término: reyes encadenados. Se llamaba así a los gobernantes que llegaban al poder tras la desaparición de rivales, muertes extrañas o plagas. La gente creía: si oyes una cadena mientras duermes, eres el siguiente. Había disturbios en el este del imperio. En Breslavia, el gobernador desapareció. En Cracovia, el obispo murió con los brazos extendidos como si lo arrastraran. En Praga escribieron con carboncillo en las puertas de la catedral: ha visto vuestras coronas, está esperando. Los templos empezaron a colocar altares de madera. El hierro se consideraba una guía. Los monasterios empezaron a recitar oraciones a media voz. Los cánticos cesaron. Los príncipes que aún eran leales a los Hohenstaufen empezaron a enloquecer. Uno de ellos, el conde Eberhard, se hizo fundir una corona de cadenas y la llevó hasta su muerte. Cuando su cuerpo fue abierto, el interior de su cráneo estaba cubierto de marcas chamuscadas, como si el hierro hubiera ardido desde dentro. Su capellán grabó: oyó una voz en la noche, dijo que no se estaba ahogando, solo se estaba hundiendo. A finales del siglo XVI se convocó un consejo secreto. Su objetivo era la eliminación completa de todos los textos relacionados con el encarcelamiento de Federico.
Se incautaron más de 600 pergaminos, 91 anales, 29 epístolas y 4 escudos oficiales. Todo fue quemado, las cenizas fueron esparcidas por la Toscana, pero incluso allí, como escribió un mensajero, los pájaros no aterrizaron durante 2 días. Solo quedaba el silencio, se convirtió en la norma. Los monasterios ya no tocaban las campanas, las capillas cerraban sus puertas incluso durante el día. El nombre de Friedrich ya no se escribía, ni siquiera con las primeras letras. En los juegos infantiles, la palabra cadena pasó a estar prohibida. Una vez, cuando un niño de Alsacia la pronunció en voz alta, fue encontrado a la mañana siguiente vivo, pero con la lengua entumecida. Una fina línea de quemaduras en los labios. Así fue como el poder perdió finalmente su voz. El miedo al nombre, que no desaparecía, sino que se cerraba dentro del mundo, se hizo más fuerte que el miedo a la muerte. Los sacerdotes rezaron por el silencio, los plebeyos rezaron por el olvido, los archivos permanecieron vacíos, las piedras permanecieron intactas. El registro de la existencia del castillo Tirol fue borrado de todos los mapas, y sin embargo, en un monasterio, bajo la biblioteca del castillo, yace un pergamino humeado en los bordes, con gotas de sangre en los márgenes. No tiene título, tiene 23 líneas. La última dice: no era un dragón, no era un santo, no era un hombre, era lo que llamábamos poder, nos lo dimos de comer. Desde entonces hasta hoy, cuando el coro de la iglesia enmudece y las velas se apagan sin brisa, nadie alza la voz, porque en el silencio mismo la cadena sigue viva, y si la nombras, responderá.